La Organización Mundial del Turismo es todo lo que comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estadías en lugares distintos a su entorno habitual, ya sea por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros. Hablando un poco de la historia del turismo, decidimos citar la Cámara de Comercio de Cambridge, la cual nos dice que a mediados del siglo XIX el turismo era una actividad reservada solo para clase alta, el Grand Tour, como se le decía anteriormente. Esto no era un fenómeno de viajes esporádicos, sino que algunos de los más conocidos turistas de esa época fueron personajes de gran prestigio como John Milton, Samuel Jones o Boswell. En esa época del turismo tenía como objetivo enseñar a jóvenes candidatos los conocimientos y los logros de los estados europeos modernos y el esplendor de las antiguas civilizaciones griegas y romanas. Uno de los fines del turismo era el formar un cuerpo de diplomáticos políticos, abogados y militares bien capacitados como para poder notar el turismo en ese momento se veía como una ciencia y no como una actividad de ocio. El turismo internacional ha tenido un desarrollo progresivo, ya que en los años 50 el viaje internacional se fue haciendo cada vez más accesible a un porcentaje mayor de la población, debido a diferentes factores como por ejemplo la aparición de avión de pasajes a reacción al término de la Segunda Guerra Mundial, el bajo precio del petróleo, la mayor renta posible de las familias, la aparición de vacaciones pagadas y el aumento del tiempo libre del que dispone la población de los países industrializados. El desarrollo de las comunicaciones y de los medios de transporte fue otro factor determinante que amplió enormemente las posibilidades de llegar a nuevas y más lejanas regiones de acogida o destino turístico. Conjuntamente, otro factor que contribuyó al aumento del turismo fue el progresivo crecimiento de las relaciones comerciales entre los distintos mercados mundiales, que trajo consigo el correspondiente incremento de los desplazamientos, no por motivos de ocio, sino por razones de negocios o estudios profesionales. Todo eso favoreció el desarrollo de una oferta estandarizada, basada en paquetes turísticos que permiten gestionar la demanda de un elevado número de turistas, conforme a sus intereses y necesidades. Es muy clave añadir que el turismo es muy importante para el crecimiento de la economía, ya que la industria turística se caracteriza por su gran complejidad, no solo por las grandes cantidades de elementos que la componen, sino también por los distintos sectores económicos que van involucrados en su desarrollo. Uno de estos sectores económicos que se ha ido involucrando en el desarrollo turístico es el de cruceros, el cual se remonta al comienzo de los años 1960, coincidiendo con la caída de la industria de los barcos transoceánicos y la inducción de los primeros viajes aéreos sin escala entre Estados Unidos y Europa. En la década de los 70 y 90 fue un periodo de crecimiento moderado de la industria, pasando de 500.000 de pasajeros en económicos que se ha ido involucrando en el desarrollo turístico es el de cruceros, el cual se remonta al comienzo de los años 1960, coincidiendo con la caída de la industria de los barcos transoceánicos y la inducción de los primeros viajes aéreos sin escala entre Estados Unidos y Europa. En la década de los 70 y 90 fue un periodo de crecimiento moderado de la industria, pasando de 500.000 de pasajeros en 1970 y 1,4 millones en 1980. A partir de 1990, esta clase de turismo llegó a Europa, Oceanía y Asia. Comenzó un gran periodo de crecimiento. El segmento del turismo de crucero ha pasado a ser una pequeña parte de la industria de pasajeros oceánicos a un negocio completo y complejo, y de una forma de viajar inicialmente dirigida a un segmento con alto poder adquisitivo y a un producto al alcance del mercado que abarca diferentes perfiles socioeconómicos. No obstante, los norteamericanos representan más del 80% de todo el mercado mundial. Algunos expertos afirman que los mercados europeos y asiáticos prometen altas posibilidades de crecimiento. La participación del sector de los cruceros en el turismo internacional es una pequeña y corresponde al 1,6% del total de pasajeros,
y al 1,9 del número total de noches por los ingresos de las compañías de crucero. El impacto económico va a depender del tipo de puerto al que se haga referencia. Es decir, si un puerto base, que es donde inicia y termina el viaje, o un puerto de escala, que es donde se hace una parada entre 6 o 10 horas, de las cuales se facilita la infraestructura del destino para atender las necesidades del barco en sí mismo y de los pasajeros. Los factores como el tamaño, el destino y el tiempo de escala del barco influyen mucho en la intensidad de estos efectos económicos. El turismo en los puertos de cabotaje también ha sido un pilar fundamental en la economía. Una prueba de esto es una noticia del puerto de Chile, donde nos dicen que las naves extranjeras con capacidad de 400 o más personas podrían desembarcar y embarcar pasajeros en puertos nacionales. La ministra de Transporte, Gloria Hood, señaló que a nivel nacional la recalada de cruceros ha aumentado un 22% en los últimos 3 años y un 13% en esta temporada. El nuevo desafío en este sentido es seguir abriendo el mercado en una nueva normativa para el turismo náutico. Es un turismo en sí mismo, son vacaciones activas en contacto con el agua que permiten realizar todo tipo de actividades náuticas en tiempo ocio, como son la navegación de vela, navegación de motor, el surf, el submarino, el paragüismo, el remo, cruceros, etc. Compartiendo la actividad náutica con el que disfrute de la naturaleza y la oferta turística y recreativa de las diferentes regiones costeras de nuestro país. El turismo en España hizo un estudio de las características del ámbito territorial de Colombia, el cual incluye la costa Caribe, Pacífica e islas, que son 3.882 kilómetros. Administrativamente, el área costera se distribuye en 12 departamentos, que son el conjunto que representan 21,4 millones de habitantes, aproximadamente el 45% de la población del país. La costa del Pacífico posee 2.188 kilómetros de área Caribe y posee 1.642 kilómetros. Colombia tiene un enorme potencial turístico, náutico, fluvial y lacustre. 4 grandes cuencas fluviales que son Magdalena, Atlántico, Orinoco y Amazonas. Carlos Rivas, licenciado en Administración Naviera de la Universidad de la Marina Mercante y profesor titular de la carrera de Administración Naviera, dice que por puerto se puede entender un lugar de la costa natural o artificial protegido de los temporales, en el cual los barcos pueden permanecer al abrigo de estos y realizar tanto operaciones de carga o descarga como las de reparación o de mantenimiento que requieran. Estos puertos se iniciaron cuando el hombre trató de proteger a sus barcos de la fuerza de los elementos del mar. Los puertos fueron complejizándose primero con la instalación de muelles para facilitar las maniobras de carga y descarga. Posteriormente se construyeron instalaciones para tratar que los puertos pudieran operar, manteniendo siempre la misma profundidad a pesar de la baja mar. Otro problema que debió superarse fue la defensa de los ataques enemigos de las instalaciones portuarias. Todo esto llevó a la construcción de los puertos artificiales por medio de diques, muelles, dársenas y otras instalaciones. Los mismos fueron proliferando en todas las costas del mundo, siendo los primeros construidos en Alejandría. Actualmente, el llamado puerto artificial implica las existencias complejas de instalaciones especializadas cuyo diseño y estructura ha ido cambiando de acuerdo con el desarrollo de la humanidad. Esta transformación de los puertos ha ido paralela a la evolución de los medios de transporte terrestre marítimo que confluyen en el puerto, que fueron buscando mayor rapidez y eficacia en cuanto a los servicios y rentabilidad de las inversiones. ¿Cómo está compuesto un puerto y qué instalaciones debe tener? Las instalaciones generales con las que en la actualidad cuenta un puerto se pueden dividir en 4 grandes grupos: obras de abrigo y acceso, obras de atraque, tráfico y almacenamiento, equipo para la manipulación de las cargas e instalaciones para la reparación y el mantenimiento de los barcos. Las obras de abrigo y acceso son las destinadas a proporcionar protección contra la acción de los elementos naturales, como los diques de abrigo o rompeolas y escolleras. Las obras de atraque, tráfico y almacenamiento son las instalaciones que facilitan la operación del puerto. Entre las principales se encuentran los muelles de atraque o fondeaderos donde quedan amarrados los barcos, los espacios de estacionamiento de trenes o camiones y los depósitos para las diferentes cargas transportadas. Los muelles de atraque deben asegurar el suficiente calado para que los buques puedan atracar de costado y contar con una superficie contigua horizontal, suficientemente ancha para depositar las cargas. Además, deben contener elementos esenciales para el amarre, defensas, caminos y vías para el tráfico férreo.
El equipo para la manipulación de las cargas. Es la maquinaria que se utiliza para facilitar el tráfico portuario y está formado por póleas, cabezantes, grúas, tanto tolvas, succionadores mecánicos, etc. Este equipo varía mucho según el tipo de puerto y el grado de avance del país al que pertenece. Las instalaciones para la reparación y mantenimiento de los barcos son aquellas que son indispensables para lograr que la navegación sea mejor, y las principales son los diques secos, diques flotantes y varaderos. La limpieza del casco del barco es una actividad que se tiene que llevar a cabo con cierta prioridad y debe hacerse poniendo el casco en seco. Para colocar un barco fuera del agua se utilizan los diques secos, diques flotantes y varaderos. ¿Cuáles son los tipos de puertos que podemos tener? En términos generales, podemos decir que los puertos se clasifican de acuerdo a su funcionamiento en 4 tipos principales: comerciales, pesqueros, deportivos y militares. En algunos casos se pueden desempeñar más de una u otra de estas funciones, siendo entonces así mixtos. Por ejemplo, los comerciales. Estos representan un complejo sistema que tiene como finalidad el transporte de la mercancía desde el barco hasta el transporte terrestre y marítimo, procurando tener menor costo, la mayor rapidez, mínimas pérdidas por averías o desméritos. Para todo esto, su localización debe ser en un lugar que tenga fácil acceso, próximo a las líneas comerciales marítimas y terrestres, de importancia de facilidad de flete, o sea, la entrada y salida de mercancías de todos los países. Los pesqueros. Los puertos pesqueros no han tenido una evolución uniforme a lo largo del tiempo. Su desarrollo ha sido irregular en algunas regiones y la pesca continúa siendo artesanal. Se realizan con barcos pequeños, muy cerca de las costas y con permanencia corta en el mar, que son los barcos costeros de casco amarillo. Para atender las necesidades de estas flotillas bastan puertos muy pequeños con instalaciones sencillas. Sin embargo, para la pesca industrializada, que se lleva a grande en cabos barcos, se hace necesaria la terminal pesquera, con instalaciones especiales para realizar labores de carga y descarga, procesamiento del producto, almacenamiento, aprovisionamiento de la embarcación y reparación. Los deportivos son puertos de esparcimiento. Su existencia no llega a 50 años y están ligados al elevado nivel de vida de algunos países que han incrementado su actividad dentro de los deportes náuticos. Estos puertos han evolucionado de una alta y moderna especialización en sus instalaciones. Y por último, los militares o bases militares tienen características particulares que permiten a la protección contra la fuerza del mar y contra el enemigo. Su emplazamiento obedece a razones de estrategia militar que a su vez dependen de las fluctuaciones de la política internacional.